nombre del desaparecido, en tanto este como tal es una incógnita del desaparecido. Si el nombre apareciera, bueno, tendría un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento ético. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Hola, me llamo Ludmila Pérez, tengo 18 años, soy hija de Sonia Orosito y Félix Pérez. Me gusta ver películas, leer libros, entre otras cosas. Esto que le acabo de contar forma parte de mi identidad, es quien soy, me representa. De alguna manera me da una voz, puedo expresarme e identificarme ante otras personas con esto. Durante la última dictadura militar, se produjo una secuencia sistematizada que consistía en secuestrar, torturar y asesinar a quienes se consideraban subversivos. Esta secuencia tenía como finalidad la sustracción de la identidad de la víctima. Como la identidad de una persona es lo que define su humanidad, se puede afirmar que la consecuencia radical que tuvo el terrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue la sustracción de la identidad de los detenidos, es decir, de aquello que los definía como humanos. El funcionamiento de los centros clandestinos tenía su propia rutina. Las víctimas eran secuestradas en plena vía pública, en sus casas o en lugares de trabajo. Su función no era solo de tortura, sino, además, para diseminar el terror en la población. Pilar Calveiro, sobreviviente de los centros clandestinos, escribió: "Los campos eran perfectamente instalados y las inhumanizaciones de los NN también eran secretos. Sin embargo, eran secretos a voces, para diseminar el terror en la sociedad. Un secreto con publicidad incluida, secretos que se deben saber". Antes de ingresar a los centros, no pasaban por ninguna forma previa de proceso policial o judicial. Una vez adentro, eran sometidas a condiciones extremas de detención que llevaban a cabo la sustracción de su identidad. Para empezar, se los encapuchaba y asignaba un número. Eran sometidos a aislamiento, malos tratos, escasos alimentos, poca agua, mínima higiene. La tortura fue el principal método represivo utilizado para obtener información sobre la vida y las actividades de los prisioneros o conocidos de estos. Muchos de los detenidos permanecieron en esta situación durante meses e incluso años. Algunos métodos de tortura eran golpizas reiteradas. Se puede afirmar que las golpizas reiteradas constituyeron el método de la tortura más socorrido durante el régimen militar y, en general, el primero que se aplicó a las víctimas de la represión. Era habitual que al momento de efectuarse la detención, la persona afectada, pese a no ofrecer resistencia y estando incluida maniatada o esposada, fuese golpeada de manera intencional e injustificada. Este tipo de golpes, comúnmente llamados uso excesivo de la fuerza, constituyen tortura, dado que no tienen otra finalidad que provocar el sufrimiento innecesario. Consta el caso de las personas golpeadas en todo el cuerpo de manera reiterada por varios agentes durante tiempo prolongado. Muchas de las personas golpeadas fueron previamente desnudadas y vendadas a los ojos o le colocaban una capucha que les impedía advenir los golpes y les generaba una mayor sensación de indefensión. Las golpizas ocurrieron antes, durante y después de los interrogatorios. Algunos de los golpes más frecuentes recibidos por los detenidos fueron golpes de pies y puños, golpes con objetos contundentes, culata de las armas, palos,
con otros objetos, entre otros. El teléfono, esto es un golpe con mano abierta en ambos oídos, puede provocar lesiones auditivas permanentes. Otro era el golpe reiterados en los ojos, bocas, nariz, testículos, pechos, cuellos y otras partes sensibles del cuerpo. Otro método eran las lesiones corporales deliberadas. Las lesiones corporales deliberadas se pueden describir como extracción de partes menores del cuerpo, uñas, dientes, entre otras. Cortes con arma blanca en las manos, las piernas, en los genitales, la espalda, entre otras partes del cuerpo. Fracturas deliberadas de brazos, pies, manos, dedos. Heridas a bala, lesiones auditivas premeditadas, provocadas por disparos de fusil junto a los oídos o por la exposición a sonidos agudos durante tiempo prolongado. Lesiones en las uñas u otras partes del cuerpo mediante la clavadura de alfileres u otros objetos punzantes. Lesiones de diversas consideración resultantes de pasar un vehículo sobre los pies. Quemaduras en diversas partes del cuerpo. Otra forma eran los colgamientos. Este método mantiene a la víctima en posición forzada que pueden tensionar las articulaciones hasta la dislocación, provocando dolores que se acrecientan conforme pasan los minutos y las horas. Permanecer colgado, en especial por periodos prolongados, genera, además, sensaciones de indefensión, abandono y humillación, derivadas del trato atentatorio contra la dignidad humana. Asimismo, aplicaban la electricidad. Este método de tortura consiste en la aplicación de descargas eléctricas en la totalidad del cuerpo o bien en zonas específicas, según sean los instrumentos empleados al efecto. Invariablemente provoca intensos dolores físicos y agudos sufrimiento psíquico. Esta tortura puede producir secuelas físicas permanentes. Al momento de aplicar la electricidad, muchas personas declararon que los interrogantes los sentaban en una silla, de preferencia metálica, o bien los tendían sobre una cama o un catre metálico. Se procedía a maniatarlos y movilizándolos. Previamente se les solía desnudar a las personas. La vista vendada o la cabeza encapuchada agravaba la sensación de indefensión. Otro método también eran las amenazas. Por amenaza se entiende la intimidación mediante la advertencia respecto a los graves males o peligros que se ciernen sobre la persona afectada o sobre terceros relacionados con la misma, en caso de no satisfacer los deseos de sus captores. En algunos casos, las personas secuestradas eran liberadas de los centros clandestinos, pero incluso fuera de ellos eran constantemente amenazados de muerte en caso de que cometieran, según los militares, algún error. Incluso fuera de los centros eran torturados de forma psicológica. El método más usado y donde se aplica en cada uno es la humillación. Al igual que las golpizas reiteradas, la humillación fue el método más común utilizado. Las principales conductas de humillación son las siguientes: obligar a ingerir desechos orgánicos, excrementos, orinas y vómitos de humanos o animales, arrojar excrementos e inmundicias sobre el detenido, obligar al detenido a besar la bota de un agente o policía, obligar al detenido a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes, obligar al detenido a pedir perdón o renegar sus ideas políticas, a manifestar lealtad o reconocer la superioridad de los agentes militares o policiales,
obligar al detenido a insultarse a sí mismo o a sus compañeros, hacer correr al detenido con la vista vendada en rutas con obstáculos para que tropiece y caiga al suelo, hacer obligar al detenido a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas, insultos, groserías y burlas graves constitutivos del delito de injuria. Em, Otra de las agresiones son las violencias sexuales. Los principales tipos de agresión sexual registrados en los testimonios fueron: miles de personas refirieron haber sido víctimas de agresión verbal con contenido sexual, de amenazas, de violación de sus personas o de familiares suyos, de coacción para desnudarse con fines de excitación sexual de la gente, de simulacro de violación, de haber sido obligadas a oír o presenciar la tortura sexual de otros detenidos o de familiares, de haber sido fotografiados en posiciones obscenas, todo ello con un concepto de extrema vulnerabilidad. Otro número importante de personas denunciaron tocamientos, introducción de objetos en ano o vagina, violación en todas sus variantes, penetración oral, vaginal, anal, violación reiteradas, colectivas o sodomíticas, haber sido forzados a desarrollar actividades sexuales con otro detenido o un familiar. Se registran también casos que refieren haber sufrido la introducción de ratas, arañas u otros insectos en bocas, ano o vagina. Existieron muchas otras formas de tortura en las cuales obviamente se violaron los derechos humanos de los ciudadanos, pero quisimos remarcar estas dado que se ven reflejadas la deshumanización que vivieron los desaparecidos en los centros clandestinos de detención. En muchos testimonios de sobrevivientes de estos atroces hechos se nos cuenta cómo rogaban para que los matasen, dado que el sufrimiento era demasiado. La gran mayoría de estas peticiones eran negadas. Asimismo, incluso una vez muertos, se les privaba de la posibilidad de un entierro digno. Eran despojados de sus familias, cultura e identidad hasta el último momento, y si tenían el privilegio de ser enterrados, se les marcaba como NN. Podemos decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la última dictadura: adueñarse de la vida de las personas a partir de la sustracción de sus identidades. Por eso, cada acto de los cautivos tendientes a restablecer su propia identidad y a vincularse con otros en situación de encierro resultó una resistencia fundamental a la política de la desaparición. Lo mismo ocurre cada vez que se localiza a un niño apropiado, hoy un adulto, y cada vez que se restituye la identidad y la historia de un desaparecido. El equipo argentino de la antropología forense se destacó desde muy temprano en la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos que fueron enterrados como NN. El equipo argentino posee un banco de datos que en este momento continúa permitiendo el encuentro entre familiares y los cuerpos de las víctimas. Estas son formas de incorporar a los desaparecidos a la vida y a la historia de la comunidad. Son modos de torcer ese destino que, según las palabras de Videla, eran solo una incógnita.